Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual pues estamos abarcando con el tema de transformadores con la asignatura de lo que es electrotecnia industrial. Ya tenemos acá el siguiente problema que nos indica un transformador monofásico tiene 462 espiras, eso nos indica en un devanado, ya, y en el otro pues tiene 315, en este caso nos dice eso, 315 espiras, ya, en el otro, ¿no? Cuando se conecta por un devanado de más espiras, ya, a una tensión alterna senoidal de 220 voltios, eso nos está indicando, y a una frecuencia de 50 Hz. Ahora nos dice que se suministra por el otro devanado conectado a una carga, una corriente de intensidad de 4 amperios. Ahora nos dice que considerando el transformador ideal, acá nos indica un dato, vamos a decir que es esto, vamos a considerar como si fuera simplemente un transformador ideal, ya, acá nos está indicando, eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces nos pide calcular como inciso A la relación de transformación, ya, entonces, y como inciso B nos dice la tensión en los bornes del secundario, y como inciso C la potencia aparente que suministra el transformador, y como inciso D la intensidad de corriente que circula por el primario. Entonces, para poder resolver, pues primeramente lo que podemos hacer es dibujarnos un esquema referencial de un transformador, ¿no? Entonces podemos, o una representación, ¿no? Podemos representarlo así, ¿no? Entonces acá pues va a tener su núcleo, y sobre ese núcleo pues va a estar conectado lo que es tanto las espiras del lado primario y las espiras del lado secundario. Por tanto podemos decir que esto pues va a tener esto, ¿no? Ahí está. Y tengo ese, ¿no? Entonces esto va a ser mi lado primario, y de la misma manera en el lado del secundario, ¿no? Entonces podemos tener ahí, ¿ya? Ahí está. Entonces si nosotros consideramos como un transformador ideal esta situación, simplemente nosotros vamos a decir que el voltaje, acá el voltaje 1 simplemente va a ser a lo que es E1, ya no existe pérdidas. Acá estamos considerando el transformador ideal. Ya cuando es transformador ideal, debemos de considerar que no va a existir ninguna pérdida, ya sea por el calentamiento que va a surgir en los devanados, tanto en el primario como en el secundario. También no va a haber flujos dispersos, o sea, el flujo magnético que va a circular por el núcleo del transformador va a ser siempre total. Todo el flujo pues simplemente va a circular todo sobre el núcleo, nada, no va a haber flujos dispersos. Ya al flujos dispersos me refiero flujos que no van a circular dentro del núcleo, sino se van a tomar otro camino, ¿no? Y eso también se considera como pérdidas, ¿ya? Entonces, como estamos considerando un transformador ideal, pues esto va a ser, como su nombre lo indica, ideal, ¿no? No hay pérdidas, ¿ya? Entonces va a ser 100% efectivo. Entonces podemos decir que el B2 pues va a ser a E1 simplemente, ¿no? Ahora, ¿qué dato nos da? Dice, el transformador monofásico tiene 462 espiras en un devanado, dice. Entonces 462 espiras en un devanado, y en el otro es 315, ¿ya? Entonces acá pues tenemos eso, no nos indica en qué devanado, solamente nos dice un transformador monofásico tiene 462 espiras, en un devanado y 315 en el otro. Cuando se conecta por el devanado de más espiras de una tensión alterna senoidal de 220 voltios. Entonces con este dato nosotros podemos considerar, acá nos dice una partecita que algo nos da a entender, cuando se conecta por el devanado de más espiras, ya, a una tensión alterna senoidal. Entonces ese 220 voltios es de la línea, ya. Entonces como nos está indicando que va a ser de la línea, entonces generalmente siempre se conecta a la línea en el lado del primario, ya.
y siempre es así casi en la bueno, sí es así, ya. Entonces, como estamos acá, tengo esta sugerencia, me dice cuando se conecta el devanado de más espiras a la tensión alterna senoidal. Entonces esto va a ser B1, ya. Entonces, por tanto, si esto va a ser B1, acá va a ser 220 voltios, eso se va a conectar de la red, ya. Entonces acá me dice que ese 220 voltios se conecta por el devanado de más espiras, por tanto, pues acá ya podemos dar inicio que esto va a ser como N1, esto va a ser a 462 espiras, ¿no? Acá vamos a poner eso. Entonces acá ya podemos indicar que este transformador monofásico tiene en el lado primario, en este caso sería este lado, ya 462 espiras. Acá está el dato. Y también nos dice que va a haber una tensión alterna senoidal que va a ingresar desde la red a 220 volts, a tensión nominal, ¿no? Esto es B1 con tensión nominal, ¿ya? Que es lo que va a ingresar de la red, ¿ya? Al transformador. Ahora también nos da una frecuencia. Entonces la frecuencia que va a ingresar a este transformador pues es de 50 Hz. ¿Ya? ¿Qué más nos da? Entonces nos dice se suministra a por el otro devanado, o sea, ya tenemos los datos por el otro devanado. Entonces una carga, a una carga, entonces acá pues acá nos dice que este transformador está siendo conectado una carga, ya una carga X no conocemos, entonces lo podemos poner como Z, ya una carga. Entonces una carga puede estar conectado tal vez, no sé, a un equipo, no sé, a un motor, ya, no sé, tal vez a un equipo electrodoméstico, no sé, tal vez alguna situación, ¿no? Entonces que podemos conectar una carga, ya, o tal vez un foco, no sé, ya, que requiere menos tensión, ¿no? O más tensión, no sé, ya, pero hay una carga ahí. Entonces nos dice también, entonces al otro devanado conectado a una carga, una corriente con intensidad de 4 amperios. Entonces esa corriente va a ser esta corriente, ya. Así que vamos a dibujar eso. Entonces va a ser acá con azul, va a ser esta corriente. Entonces esa corriente que va a circular pues va a ser esa corriente, y esto es I2, ya, I2 nominal, entonces va a ser 4 amperios, ya, ahí nos dice, ¿no? Por el otro devanado conecta una carga a una corriente de 4 amperios. Ahora ya hemos indicado cómo sería que es un transformador ideal. Ahora, acá nos hemos olvidado una cosa, ¿no? Si esto es el número de espiras en el lado del primario, entonces este otro dato que nos está indicando, pues va a ser N2, que va a ser el lado del secundario, es el número de espiras, 315 espiras, ya, en el lado del secundario del transformador. Ahora, entonces acá podemos viendo cómo es el número de espiras, la relación. Entonces el número de espiras acá en el lado del primario es mayor que en el lado del secundario. Entonces ya podemos estar viendo a lo que es a una vista rápida por conceptos, entonces que es un transformador reductor, ¿no ve? Ya hemos indicado en el anterior video que cuando se trata que el del número de espiras en el lado del primario es mayor que en el lado del secundario, entonces es un transformador reductor. Si fuera al revés, entonces sería un transformador elevador. Entonces acá B2 va a ser una tensión menor, ¿no? Eso tendríamos que tener en cuenta. Ahora, teniendo todo este dato ya asignado y no nos da más, ¿no? Vamos a calcular como inciso A, ¿no ve? El inciso A, la relación de transformación. Ahora, la relación de transformador cuando es transformador ideal tiene esta relación, ¿ya? Entonces va a ser igual a N1 dividido entre N2. Podemos comenzar de ahí, ¿no? Entonces, de acá ya fácilmente podemos calcular, ¿no? Tenemos el número de espiras en el lado del primario dividido entre el número de espiras en el lado del secundario. Entonces, ¿cuánto es? N1 es 462 dividido entre 315, ¿no ve? Entonces ya podemos calcular esta relación de transformación, ¿no? Muy bien, entonces reemplazando, dividido entre 315, esto nos va a dar un dato de calculando todo esto nos da que va a ser 1.467, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos respondido lo que es el inciso A. Ahora,
como inciso B nos dice tensión en bornes del secundario, o sea, lo que nos está pidiendo calcular es este B2, ¿ya? Entonces, pues ¿cómo hacemos eso, no? Para ello, pues vamos a tener la siguiente relación, ¿no ve? Entonces, si tenemos que acá lo que tenemos es esto, tenemos tensión en el lado del borne del primario, ¿no ve? Que es lo que va a ingresar de la red. Podemos utilizar eso. Entonces, lo que se sabe, podemos indicar que como es un transformador ideal, eso hemos quedado y nos está indicando acá el problema, podemos decir que E1 va a ser igual a B1, ¿no ve? Entonces, y E2, o sea, la fuerza electromotriz inducida, pues va a ser igual a B2. A eso me refiero porque estamos tratando con transformadores ideales. Y como no va a existir pérdidas, si calculamos o se tiene el valor de lo que es la fuerza electromotriz inducida, entonces pues como no va a haber pérdidas, esa misma tensión va a ser reflejada acá, ¿no ve? Pero consideran siempre cuando se trata solamente de un transformador ideal. Ya si es un transformador real, pues va a existir pérdidas a través de lo que ya hemos indicado, ¿no? Calentamiento en los devanados, flujos dispersos y las corrientes del vacío y esas cosas, ¿no? Entonces, por tanto, como estamos en un idealmente, entonces ahí tenemos, ¿no? Simplemente tenemos esta relación, no vamos a considerar ya las pérdidas o todas las pérdidas que hemos mencionado. Entonces, nosotros de acá podemos partir mediante esta relación. Entonces, podemos decir que A1 de la relación de transformación hemos indicado que va a ser N2. Y entonces, si no va a haber pérdidas, esto podemos relacionar a esta relación, ¿no ve? Entonces, ya hemos indicado, ¿no? Mediante si no hay pérdidas, entonces N1 va a ser igual a B1, N2 va a ser igual a B2. Y de acá tenemos el dato de la relación de transformación. Ya hemos calculado el dato de la relación de transformación, ¿no ve? Y también tenemos B1, ¿no ve? No, claramente podemos calcular lo que es eso de acá, pero no es necesario, ¿no ve? Porque y como son iguales, entonces B1 en el lado del primario ya tenemos que es 220 voltios. Entonces lo que quiero simplemente es hallar en el lado del secundario la tensión en esos bornes, ¿ya? ¿No? Es lo que me está pidiendo, ¿ya? El problema. Entonces lo que voy a simplemente hago es despejar, ¿no ve? Entonces de acá voy a decir que B2 va a ser igual a ¿qué? Simplemente va a ser igual a despejando esto va a ir al otro lado. Entonces esto sería simplemente a B1 dividido entre A. Y acá tengo lo que ya es B1, ¿no? B1 es 220 voltios, ¿no? 220 voltios dividido entre A, que va a ser 1,467. Y esto, entonces B2 simplemente va a ser igual a, calculando, pues va a ser un valor de 150 voltios, ¿no ve? Entonces ahí tengo lo que es la tensión en los bornes en el lado del secundario. Ya ahora, como el siguiente inciso nos dice calcular la potencia aparente, ya que suministra el transformador. Cuando dice la potencia aparente, pues simplemente lo que nos está calculando es calcular S, ¿no ve? S. Entonces, ¿cómo calculamos S? Ya es la potencia aparente. Entonces, de acá podemos calcular la potencia aparente en el lado del secundario que está conectado a la carga, ¿no ve? Eso es lo que siempre debemos hacer, ¿no? Que nos está calculando la potencia aparente, cuánta potencia va a suministrar el transformador, ¿no ve? Entonces, ¿cómo calculamos la potencia aparente? Podemos decir que la potencia aparente en el lado del primario pues van a coincidir con el lado del secundario, ¿no ve? Eso es porque ya hemos indicado que en los transformadores lo que se debe considerar es que las potencias sean iguales, y como estamos transformando o como estamos trabajando, perdón, en transformadores ideales, entonces con más razón podemos decir que la potencia en S1 en el lado del primario pues va a ser la potencia en el lado del secundario. Ahora, si fuera
lo que es un transformador real, como va a existir pérdidas a través de lo que son los calentamientos, los flujos dispersos, como ya hemos mencionado, entonces S1 podemos aproximar a S2, ¿ya? Pero en los transformadores el rendimiento es alta, ¿no? Como su rendimiento es alta, pues no va a haber mucha variación, incluso cuando se trabaja en el orden de los kVAs, o sea, la potencia aparente siempre se representa en este caso no vamos a representar en kVAs, ¿no? En unidades de volt ampere, si estamos trabajando en el orden de los kVAs, entonces pues casi pues es imperceptible, ¿no ve? Entonces pues esas potencias grandes por lo que son los contadores, ¿no? Perdón, los que son los que van a medir, ¿no? Los instrumentos, ¿ya? Entonces, como tienen un rendimiento muy alto, entonces si fuera un transformador real, si estuviéramos trabajando en un transformador real, ¿ya? Entonces la potencia sería muy próxima entre ellas mismas, ¿no? Lo que genera, entonces, como estamos trabajando en un transformador ideal, entonces esto, pues, lo que va a generar es que sean iguales siempre, ¿ya? Entonces, de acá, lo que vamos a decir que la potencia aparente en este caso se calcula mediante la relación, ¿no? Conociendo corriente y tensiones. En este caso, estas corrientes y tensiones nosotros vamos a calcular como la corriente nominal y la tensión nominal, ¿ya? En este caso, pues acá no podemos calcular, ¿no? B1 necesitaríamos conocer la corriente, no lo conocemos, tampoco nos da de dato, pero podemos ir a la parte del secundario, ya del transformador, que cuando se conecta esta carga nos indica esta carga de acá, o sea que va a estar conectado al transformador, nos da que la corriente que va a circular por el lado del secundario, nos dice acá, se suministra por el otro devanado, o sea sería el secundario conectado a una carga, tiene este valor, entonces corriente de 4 amperios. Entonces podemos mencionar esa situación, entonces podemos decir que S2 va a ser igual a tensión U2 multiplicado por la corriente 2. Entonces acá podemos tomar en cuenta que la tensión en el lado del secundario, que va a ser, en este caso hemos puesto como B, ¿no? Entonces pues se lo ponemos ahí, ¿no? Entonces va a ser B2, ¿ya? Entonces acá nos dice que B2 hemos calculado y es 150 voltios, ¿no ves? 150 voltios multiplicado por la corriente que circula, la corriente nominal, ¿ya? En este caso la corriente I2, ¿ya? No vamos a decir que es ¿ya? Entonces la corriente I2 que es 4 amperios, ¿no? Entonces la corriente I2 que es 4 amperios. Haciendo este producto nos da que S2 pues va a ser igual, la potencia pues va a ser a 600 volampere volampere, ¿no? Simplemente 600 volampere, ¿ya? Entonces acá podemos decir que va a tener esta potencia de 600 volampere. Entonces el transformador que nosotros estamos teniendo pues tiene una potencia de 600 volt ampere, ya, que está suministrando. Ahora nos pide calcular la intensidad de la corriente que circula por el lado del primario, ya. Si bien no teníamos antes la corriente que circula por el lado del primario, pues ahora con esta potencia, considerando que esta potencia S1 es igual a la potencia S2 tanto en el lado del primario como en el lado del secundario, podemos aplicar simplemente la misma relación que hemos aplicado, ¿no ve? Entonces podemos decir que S1 pues va a ser igual a en este caso vamos a poner como B1, ¿no? B1 por la corriente 1. De acá podemos indicar que la corriente 1 simplemente va a ser igual, despejando, pues va a ser a S1 dividido entre el voltaje 1, ¿no ve? Despejando la corriente I1, ¿no? Esto multiplicando, pasando a dividir a S1. Entonces de acá simplemente podemos decir que 600 va a ser el dato, dividir entre el voltaje o la tensión en el lado del primario, que es 200
20 voltios, ¿no? 220 voltios. Entonces acá pues la corriente en el lado del primario, la corriente nominal que circula en el lado del primario, pues va a ser igual a lo que es el valor de 2.73 amperios. Entonces ahí tenemos la corriente que circula en el lado del primario. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sacó S1? 600 volts, ya hemos indicado esto, ¿no? Que S1 va a ser igual a S2 considerando el transformador ideal, ¿no? Entonces, así de esta manera nosotros podemos calcular a través de las relaciones que tienen los transformadores mediante estas ecuaciones también, ¿no? O en otras palabras, entonces podemos calcular cada una de estas situaciones que nos está pidiendo el problema. Entonces acá estaría completando lo que es la resolución de este enunciado.